Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos, primero para alabar y adorar a aquel que es digno de toda adoración, como escuchamos en esta mañana. Bueno, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Efesios. Ya hemos comenzado nuestro estudio desde el mes de diciembre del año pasado. Hemos tenido una vistada panorámica en el mes de diciembre de todos los capítulos. Luego comenzamos en el mes de enero desde el capítulo 1. Ahí es donde estamos ahora mismo, en el capítulo 1, en el libro de Efesios. Parece que no está funcionando el control otra vez. Brian, parece que lo vas a tener que cambiar, hermano, porque no me funciona otra vez. Y estuvo cargando toda la noche. Muy bien, el libro de Efesios, les voy a invitar a que leamos en los primeros versículos del capítulo 1. Vamos a empezar en el capítulo 7, versículo 7. Y vamos a leer hasta el versículo 10. Capítulo 1, verso 7 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, creo que está funcionando ahora, vamos a ver. Bueno, estábamos pensando en este primer capítulo acerca de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Y ciertamente cada una de estas bendiciones son maravillosas. Miramos primeramente que tenemos tres bendiciones: las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Las bendiciones del Padre desde el 1 hasta el 6, donde ya lo hemos estudiado. Él se apropió, tomó nuestras vidas a través de el Señor Jesucristo. No solamente las tomó salvándonos de nuestros pecados, sino que nos adoptó como hijos en el Señor Jesucristo y luego nos aceptó en el Señor Jesucristo. Todo en Cristo. No hay nada que Él no haya hecho que no haya sido a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Bueno, en esta tarde vamos a continuar mirando lo que comenzamos en la última ocasión. Estábamos viendo las bendiciones del Hijo y examinamos algunas de ellas, 2 de ellas en la última ocasión, y vamos a mirar las últimas 3. Dijimos primeramente que el Señor Jesucristo nos ha bendecido primero porque Él nos ha redimido. Él vino a este mundo a buscarnos, entregó su vida y así pagar la deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Y redimió nuestra alma, o sea, la compró. Miramos varias cosas que significaba la redención, pero una cosa era que éramos esclavos, estábamos vendidos al pecado y tenía que pagarse un precio. Y ese precio no era cualquiera, no era oro, no era plata, no eran piedras preciosas,
Ese precio que pagó Dios fue la vida y la sangre del Señor Jesucristo para comprarle a usted y a mí del mercado del pecado, de perdición. Entonces fuimos redimidos. Pero no solamente nos redimió, pero también nos renovó. Miramos ahí en ese versículo 8. La mente de nosotros antes de venir a Cristo era una mente en tinieblas, una mente reprobada, una mente que solo buscaba hacer el mal, pero luego, cuando venimos a Él, dice la Biblia, recibimos la mente de Cristo. Tenemos una mente espiritual, una mente sana y una mente que puede vivir para la gloria y honra de Dios. Bueno, hoy vamos a mirar las últimas 3 bendiciones. Vamos a mirar cómo Él nos ha revelado su voluntad ahí en los versos que acabamos de leer, versículo 9. Nos ha reunido todas las cosas en Cristo, según el verso 10. Y nos ha regalado una herencia que no merecemos, según el versículo 11. O sea que las bendiciones de Dios son extraordinarias. Pero todo esto es para que, para la alabanza de la gloria de Dios. No es para que nosotros seamos exaltados. Es para que Dios sea exaltado en todo. Todo lo que Dios hace es para que Él sea glorificado. Eso no significa que Dios sea egocéntrico. Significa que en verdad Él es digno de recibir honor, gloria y honra por todo lo que Él es primeramente como Dios y por todo lo que hace por cada uno de nosotros, siendo seres que hemos fallado, que hemos pecado y nos hemos alejado de su presencia. Entonces, después de mirar que Él nos ha redimido y renovado, vamos a pensar acerca de cómo Él nos ha revelado su voluntad. Él nos ha revelado su voluntad. Bueno, allí en este versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, lo primero que podemos notar ahí en este versículo es que Él se ha revelado a nosotros, nos ha mostrado su voluntad, pero usa unas palabras interesantes. La primera palabra que encontramos ahí es, dice, ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, la palabra en el original es mysterion en griego. Significa mantener en secreto. O sea, podríamos decir que es algo que Dios ya había planeado de antemano, pero que en su voluntad decidió no revelar hasta que llegó un tiempo. El tiempo donde Él decidió darnos a nosotros a conocer su voluntad. Por lo tanto, no se refiere a algo que no se pueda entender, sino a algo que estaba oculto en el pasado, pero que ahora ha sido revelado. Esto se refiere a que a la voluntad de Dios con respecto a nuestra salvación, a la voluntad de Dios con respecto al plan de entregar a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario, de tal manera que el hombre pudiese ser redimido, justificado, santificado y un día estos cuerpos materiales glorificados a perfección. Entonces, podríamos decir que esa palabra, misterio, es mantener en secreto. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, ellos tenían cierto conocimiento. Sabían que iba a venir un Mesías, esperaban que este Mesías fuera poderoso para rescatarlos de cualquier opresor, de cualquier imperio que los tuviera bajo esclavitud, y pensaron, ¿verdad?, que en cierta forma el Señor era el Mesías, pero cuando no los libertó, sino que murió por nosotros en la cruz del Calvario, lo rechazaron completamente. Ellos no esperaban a un Mesías débil, ellos esperaban a un Mesías rey, todopoderoso para librarlos a ellos de la opresión de los romanos, pero no fue así, sino que el Señor ya había predicho o había decidido venir a este mundo en su primera venida como hijo para morir en la cruz del Calvario y pagar nuestra redención total. Todo esto entonces ha sido que
revelado a nosotros ahora. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo ha sido revelado todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios? Bueno, hay varias maneras que podríamos mencionar. Vamos a mencionar por lo menos 3, tal vez hay más, pero vamos a mirar alguna forma en que Dios se ha revelado o ha mostrado su voluntad a cada uno de nosotros. La primera de ellas que podríamos mencionar es a través de las Escrituras. Las Escrituras. Dios se ha ido revelando de una manera progresiva, empezando desde el Pentateuco escrito por Moisés, siguiendo por todas las Escrituras escritas por profetas, hasta el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles y la mayoría de ellos por Pablo. Él se ha revelado a cada uno de nosotros a través de las Escrituras. Y usted y yo, afortunados, que tenemos el texto completo. Tenemos toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Y como dice aquí en este versículo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la Biblia nos enseña, nos forma, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, maduro, que podamos crecer espiritualmente para que podamos llegar a ser como Cristo, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, la Biblia es la primera fuente que podemos mirar que Dios nos ha dado, donde se nos ha revelado su voluntad. Y usted lee la Biblia desde el principio hasta el fin y usted va a quedar admirado. Estábamos hablando ahorita con Rafael y cada vez que nos ponemos a platicar, pensamos acerca de lo que es la Biblia. Le digo yo, cada vez que uno estudia, uno se da cuenta que uno sabe menos. Porque uno empieza a estudiar lo que es la palabra de Dios y uno dice, pero solo estoy nadando en la superficie. Y ahí hay una profundidad tremenda que ni siquiera hemos podido alcanzar, ni a la mitad siquiera, ni una décima. Es la palabra de Dios. Si Dios es un Dios infinito, su palabra tiene que ser profunda. Pero Él se ha revelado a través de la palabra a cada uno de nosotros. Esa es la primera manera. Pero también se ha revelado a través de Jesucristo. Cuando usted mira las Escrituras, estoy retrocediendo, estoy adelantando, estoy retrocediendo. Él se ha revelado a nosotros también a través de la persona de Jesucristo. Un versículo famoso, usted lo conoce de memoria tal vez, Hebreos capítulo 1 y versículos 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, otra vez, Dios revelándose al hombre, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios decidió no solamente hablar por la palabra, no solamente hablar en tiempos antiguos a través de los profetas, cuando ellos profetizaban, predicaban, a veces juicios, a veces bendiciones al pueblo de Israel o a naciones extranjeras, como Jonás al Nínive, pero ahí estaba, ¿verdad? Hablando al hombre a través de sus siervos, los apóstoles y los profetas. Pero él dijo, voy a hablarles de una manera mejor que todas. Voy a enviar a mi Hijo para que Él les revele quién soy yo, cómo soy yo. Y el Señor no solamente vino a hablar de cómo era el Padre, Él demostró en su persona la misma vida de el Padre celestial. Hablaba como Él, pensaba como Él, se conducía como Él, era un hombre perfecto. Por eso Él podía decir que Él vino a mostrar al Padre. Cuando Felipe, creo que fue, o Tomás, no sé cuál de los dos, le preguntó, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo el Señor? Felipe, ¿cuánto tiempo has estado con nosotros? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Él es la mayor revelación, la revelación perfecta de quién es Dios y por lo tanto también de su voluntad. Cada palabra, cada acción, cada obra que el Señor hizo era la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que habían decidido tomar desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor reveló cada una de estas cosas. Pero podríamos mencionar una tercera también. Una tercera sería el mismo Espíritu Santo.
La palabra de Dios nos dice ahí en Juan capítulo 14, verso 26, mas el otro consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué maravilla! Ahora Dios no solamente le bastó hablar a través de apóstoles, a través de profetas, a través de su palabra, y luego envía a su hijo, pero ahora dice, mi hijo se va a ir, y el Señor dice, yo no les voy a dejar huérfano a ustedes, les voy a dejar al Espíritu Santo, Él les va a enseñar, Él les va a revelar la voluntad de mi Padre Celestial, y así es. Todo verdadero creyente posee el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Lo hemos recibido desde el momento que creímos y Él nos da entendimiento, nos da luz para comprender las Escrituras. A veces no hallamos cómo comprenderlas y entenderlas, pero una vez que le pedimos al Señor que nos ayude, Él lo hace, y lo hace a través de la dirección del Espíritu Santo. Entonces Él nos da comprensión espiritual, dirección, convicción, y ciertamente nos muestra la voluntad de Dios. Además de que Él sea también nuestro poder. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1, versículo 8, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esa es una gran realidad. La vida cristiana no la podríamos vivir ninguno de nosotros si no fuese porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder para resistir la tentación, para decir no al pecado y vivir para la gloria y honra de su nombre. Ahora, aun cuando el versículo dice que Él nos ha revelado su voluntad, cualquiera diría que esto es automático. No es automático. Cuando uno empieza a leer la Escritura, uno se va a dar cuenta que otros versos nos dicen la manera en que Dios revela a sus hijos, a sus hijas, su voluntad. Y vamos a mirar que no es automático. Mire lo que dice en el libro de Romanos capítulo 12, otro versículo que usted conoce de memoria. Romanos capítulo 12 y el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la ¿qué? Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la revelación de Dios es dada a todos, pero no todos la entienden. Por eso los fariseos no entendían lo que estaba pasando con la persona de Jesucristo. A pesar de que leían las Escrituras, a pesar de que la memorizaban, sabían grandes porciones de memoria, las andaban en sus frentes, en sus manos, y aún así pasaron por alto todo lo que tenía que ver con la persona de Jesucristo. ¿Cómo explicar eso? Hombres dedicados, hombres que guardaban o trataban de guardar la ley, iban a la sinagoga constantemente, tenían horas de oración, cultos de oración, y podríamos mencionar muchas otras cosas más, pero muchos de ellos no entendían, ni comprendieron la voluntad de Dios. Bueno, porque la revelación no es automática, es dada, pero no todos la entienden. Y mire cómo tiene que estar el creyente para poder entender la voluntad de Dios en su vida. El versículo primero dice lo que no debe de hacer, y luego dice lo que sí debe de hacer. Lo primero que no debe de hacer es no conformarse a este mundo. Y cuando dice ahí conformarse, la palabra en el original es tomar forma. Tomar forma. El mundo tiene un molde, tiene una forma pecaminosa. La sociedad vive en el pecado. Y cada persona que vive lejos de Dios adopta una conducta pecaminosa que no agrada a Dios. Están en busca de placeres, están en busca de riquezas, están en busca de lo material, lo temporal, lo que no va a producir un efecto eterno, más simplemente por el momento, pero que no les ayuda para nada. Entonces podemos mirar ahí que el creyente no debe de dejar que
ese molde mundano controle su vida, ni su manera de pensar, ni su manera de hablar, ni su manera de conducirse. Entonces, ¿qué debe de hacer? Sino transformaos por medio de la renovación, por medio de la renovación. O sea, cuando usted lee la Biblia va a empezar a transformar su manera de pensar, su manera de pensar. Y cuando usted empieza a comprender y entender lo que la Biblia dice, entonces usted va a encontrar la voluntad de Dios para su vida y va a empezar a seguir eso. Bueno, si usted lee los 10 mandamientos, dice no mentir. Entonces usted dice, bueno, ya sabe cuál es la voluntad, pero ahora la entiende y ahora la obedece. Porque si no voy a mentir, entonces quiere decir que cuando el hombre de los impuestos me diga, pero te puedo poner algo extra y te van a dar $2,000 más. Entonces usted dice, no, porque soy creyente. Ya su mente está renovada. Ha sido cambiada por la palabra de Dios. Pero si usted acepta, entonces no ha habido una transformación en su mente. Usted ha tomado el molde del mundo, que todo el mundo lo hace. Eso no quiere decir que esté correcto. No significa que es bueno, sino que usted simplemente se está adaptando. Entonces tenemos que transformar nuestra mente a la mente de Dios. Entonces Dios dice ahí en el versículo, para que comprobéis. Qué lindo. Para que comprobéis. La palabra en griego es para comprobar. Ahí, la pasé. Dokimazo. Significa probar, someter a prueba, comprobar o distinguir la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo que significa. Entonces, un creyente que no se adapta a las cosas mundanas, sino que transforma su mente, haciendo caso a lo que Dios dice, viviendo una vida obediente, entonces va a poder comprobar, va a saborear, va a practicar, va a poner en práctica la voluntad de Dios para su vida. Es lo que dice ahí en este versículo. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Dice ahí, es buena, hermanos. Mire, Dios nunca va a permitir algo que no sea para nuestro bien, aun cuando pueden ser cosas que nosotros consideremos malas. A veces nos podemos enfermar y usted dice, pero ¿por qué el Señor permite que me enferme? Bueno, algo hay que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aún buenos hombres, buenas mujeres de Dios se enfermaron en la Biblia. Job era un hombre santo, apartado del mal, temeroso de Dios con toda su casa, y aún así pasó las 1001 noches. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, Dios tenía un plan, hacerlo mejor de lo que era. Ese diamante en bruto iba a brillar más de la cuenta después de la prueba que iba a pasar por fuego. Y así fue. Entonces podemos mirar ahí, dokimazo, experimentar la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Él se ha revelado y Él ha decidido revelarnos esta voluntad. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué? El versículo lo dice claramente. El verso dice, en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Según su beneplácito. Y ahí la palabra beneplácito es bien interesante. Esa palabra en el griego es eudokia, o sea, el deseo de Dios, para la satisfacción de Dios, por el afecto que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, porque a Dios le agradó, porque ese es el anhelo de Él. Todas esas palabras podrían ser usadas, pero entonces Dios decidió dar a conocernos a nosotros su voluntad, porque así le plació, porque es de su agrado, imagínense, y porque es su deseo y su anhelo que nosotros conozcamos su voluntad. Ahora hay un caso que refleja eso en el Antiguo Testamento para aclarar un poco más. Usted se recuerda cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y Dios dice, él es un pueblo perverso, lo voy a destruir. Primero baja, y cuando Él baja, Él mira todo lo que habían hecho. O sea que Dios fue como para darnos a entender a nosotros. No es que yo simplemente estoy diciendo, voy a bajar y estoy dándole un ejemplo de que fui a comprobar, no que no sabía, porque Él sabe todas las cosas,
pero voy a bajar para ver y que todo el mundo sepa que yo no voy a hacer lo que voy a hacer por hacerlo simplemente, sino porque yo vi. Pero él dice, voy a ocultar esto a Abraham. Mi amigo, tenía Dios que decirle a Abraham, bueno, pero Dios dice, no le voy a ocultar, voy a hablar con él. Buscó a Abraham y luego le explicó lo que iba a hacer. Dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra y todas las ciudades vecinas. Se han corrompido y su pecado ha llegado hasta lo más alto del cielo. Necesito destruirlos. ¿Y qué hace Abraham? Abraham empieza a orar. Señor, ¿y si hay tantos? Señor, ¿y si hay tantos? A veces me da risa que algunos dicen, el Señor sabía sumar. Sí. Pero ¿cómo no vas a saber sumar si Él es el inventor de todas las cosas, el creador de todo este universo y de todo lo que lo rige? Y ciertamente la suma no es nada comparado con lo que Dios hace y sabe, ¿verdad? Pero ahí está Él, revelándole a uno de sus hijos lo que Él iba a hacer. Él le satisfizo, eudoquía, revelar su voluntad a Abraham, y a Él le satisface revelarle a usted a través de las Escrituras lo que Él quiere que usted y yo hagamos, ¿verdad? Pero algo más, según los versículos, mire lo que dice ese mismo verso. El cual se había propuesto en sí mismo. O sea que este era un propósito no al azar, no al aleatorio, no es a la casualidad, como cuando uno tira unos dados y ¡boom! Sale un 2 y un 3 y saqué un 5 en total. No funciona así. Dios planeó con perfección, con exactitud todo lo que está pasando en este planeta. Mire, no hay nada que pase en este mundo que Dios ya no lo haya planeado. Usted dice, pero tantos problemas que están pasando en los países en el mundo. De repente Estados Unidos, con todas esas tarifas que Trump le está poniendo a China y a Rusia y Canadá y a México y a países vecinos, aliados y no aliados, van a producir un caos. Puede que sí, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque hay un plan. Todo eso no está oculto para Dios, todo eso es el plan de Dios. Y de todo eso tiene que salir algo bueno, que la voluntad de Dios se lleve a cabo. La cosa es que hay cómo comprenderla. Estando en la palabra, estando en sintonía con Él, estando en una comunión íntima. ¿Por qué? Porque Él hizo todo esto de sí mismo. Él lo planeó antes de que todo fuese, antes de que fundara el planeta Tierra. Ya Dios tenía todo esto ordenado, juntamente con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces Él se ha placido en revelar que su voluntad a cada uno de nosotros. Pero luego dice que Él nos ha reunido todas las cosas en Cristo. El versículo dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué lindo ahí. ¿Qué quiere decir esa palabra? De reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, la palabra en el griego, ni la voy a leer, parece una palabra así como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Todas esas palabras que son complicadas de pronunciar. Pero la palabra está ahí y quiere decir resumir o reunir, unir todo bajo una sola cabeza. ¿Qué quiere decir entonces? Si es reunir o resumir o unir todo bajo una sola cabeza. Pero ¿sobre qué cabeza? Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Es lo que está diciendo ahí el versículo. Y cuando nosotros leemos esto, entonces tenemos que mirar que lo que Dios estaba planeando era restaurar, ordenar, poner todas las cosas desde el principio hasta el fin bajo la autoridad y control del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él va a hacer y es lo que está haciendo desde que comenzó todo este mundo y entró en función. Pero dice ahí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bueno, ¿qué es una dispensación? Cuando nosotros hablamos de una
dispensación, estamos hablando de un periodo específico de tiempo en el cual Dios tuvo un trato específico con la humanidad. Los que somos dispensacionalistas creemos en 7 dispensaciones. La primera de ellas, la inocencia, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Una vez que pecan, entran en la segunda dispensación, la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque saben lo que es bueno y es malo. Lo peor es que saben lo malo por experiencia, porque se han rebelado en contra de Dios. Luego entra el gobierno humano, la promesa, la ley que fue dada por Moisés, pero luego la gracia es la que estamos actualmente. Pero falta una, y esa es el reino milenial. Cristo viniendo, y después de que pase la gran tribulación, entonces Él va a venir, poner orden y va a gobernar por 1000 largos años. Y nosotros vamos a estar con Él, pero Él va a resumir todo eso. Todo será puesto bajo ¿qué? Bajo la cabeza, la autoridad, el dominio, el poder del Señor Jesucristo. Y mire que lo que dice ahí el versículo que sigue, o el versículo 10, dice ahí la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces está hablando de que todo lo que existe tiene que estar sujeto al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 10. Mire lo que dice ahí en estos versículos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Qué hermoso. Entonces ahí podemos mirar cómo Dios decidió en verdad que todo sea reunido, todo sea puesto, o todas las cosas celestiales, terrenales, bajo la autoridad, bajo el dominio del Señor Jesucristo. Hay muchos versos que podríamos citar, vamos a leer algunos de ellos. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Verso 28 dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces usted puede notar ahí la misma frase, todos tienen que ser reunidos, ¿verdad? En Cristo. Entonces, todas las cosas. ¿Y qué cosas son esas? Lo que menciona aquí en estos versículos. Todo lo criado que está en los cielos, todo lo criado que está en la tierra, todo lo criado que está debajo de la tierra. Un día, quieran o no, algunos voluntariamente, otros a la fuerza y regañadientes, van a reconocer que Él es Señor sobre todas las cosas y van a doblar su rodilla, mostrando sujeción a aquel que ha sido puesto sobre todas las cosas, porque Dios decidió reunir en un tiempo, ¿verdad? Todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Pero el verso tal vez que usted le llama la atención es el verso 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Muchos han malinterpretado ese versículo. Algunos piensan que este versículo quiere decir, siendo que Él se sujeta al Padre, ¿verdad?, que Él es menor que el Padre. Bueno, no significa eso. Jesucristo no es menor que el Padre. Tampoco significa que es inferior, y peor, no significa que no es Dios. De ninguna forma. No significa nada de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él se va a sujetar. Lo que está hablando ahí es de un orden. Dios, todas las cosas que hizo para que pasaran en este planeta tienen un orden. Cuando Él viene aquí, vino a morir, se sujetó
aún a los mismos hombres. Él podía defenderse, él podía bajarse de la cruz, pero no lo hizo. Se sujetó a su papá, bueno, padrastro, ¿verdad? De crianza. Se sujetó a su madre, María. Se sujetó a las leyes. Él se sujetó a todos. ¿Y cómo no se va a sujetar a su padre? Cuando se sujeta a María, no quiere decir que era menor que María o inferior a María. Cuando se sujetó a los hombres obedeciendo las leyes, tampoco significa que era menor que los hombres o inferior a los hombres. Y cuando dice que él se va a sujetar, no es que no se está sujetando, vivió una vida perfecta de sujeción al Padre. Pero ahí va a ser la terminación, cuando se reúnan todas las cosas. Entonces él se va a sujetar al Padre como él le sujetó todas las cosas a él y va a reinar como ese Dios único sobre todo el universo. ¡Qué maravilla! Dios, ¿verdad? Gobernando sobre todas las cosas. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. La misma idea de la palabra reunir, que acabamos de leer en griego, en Efesios, y lo puso por cabeza sobre todas las cosas. Mire, la misma frase, a la iglesia. Hebreos 2:8 también dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro, porque es un plan que está funcionando y está elaborándose, pero va a llevar a un término final, donde Dios va a reinar y va a ser el Señor de todo. Pero para terminar, ¿verdad? No solamente nos reveló su voluntad, no solamente ha reunido todas las cosas poniendo a Jesucristo como la cabeza de todo, bajo su autoridad y dominio, pero también nos ha regalado una herencia, una herencia. Mire lo que dice ahí este versículo. Dice, y en él asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué merecíamos nosotros? Dios nos salva, no solamente nos salva, nos santifica, nos justifica, nos hace sus hijos. Era suficiente con salvarnos, pero no le bastó. Nos amó tanto que decidió hacernos parte de su familia para poder estar con él eternamente y para siempre. Pero no se queda ahí, sino que dice, ustedes van a ser mis herederos. Y Dios nos ha dado una herencia que no merecemos, es un regalo de Dios por gracia, como la salvación misma. Es parte de esa herencia, ¿verdad? Dios nos ha dado la gran bendición de recibir todo en el Señor Jesucristo, como dice aquí en este versículo. Pero luego, si usted mira más, mire lo que dice el versículo, no está en Efesios, pero está en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Nuestra herencia está acompañada de algo que no nos gusta, pero es una realidad. Todos los creyentes, todos los que hemos nacido en la familia de Dios, vamos a recibir por gracia este regalo, una herencia maravillosa en Cristo. Dios nos ha regalado la salvación, pero también vamos a recibir muchas otras cosas más. Pero mire que viene con el paquete. Mire lo que dice el versículo de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él. Vamos a recibir padecimientos aquí, hermanos. Y no se preocupe cuando usted esté padeciendo. Dice él que aquellos que quieran vivir santamente, piamente, piadosamente, van a recibir ¿qué? Regalos. No, persecución. Vamos a recibir, vamos a pasar por sufrimientos para que podamos estar agradecidos con todas las cosas que Dios nos tiene preparadas. Pero el tiempo nos está ganando. Voy a mencionar algunas cosas, ya que no quiero leer todo, ¿verdad? Pero
Dios nos ha dado esta herencia y es una herencia maravillosa. Y si usted mira, nos dio un adelanto. Mire, como cuando antes hacían una transacción, alguien ponía un depósito, todavía se practica eso. Usted compra una casa, usted da el depósito, lo que se llama en inglés down payment, ¿verdad? Usted da una parte. Y mire lo que Dios ha hecho. Dios dice, ustedes son mis hijos, mis hijas, les voy a dar una gran herencia, pero les voy a dar un depósito. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira el verso 14, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras. ¿Qué son las arras? Bueno, en griego las arras es arabón, quiere decir un anticipo, o sea, una garantía. Yo le digo, te voy a comprar ese carro, te voy a dar $5,000 ahora y el resto te lo pago después. Ya le di una garantía a usted. Y aún te doy este papel firmado que yo me comprometo a hacer tantos pagos. Y es lo que el Señor ha hecho, nos dio las arras, nos dio el Espíritu Santo como un adelanto de todas las bendiciones, de toda la herencia que tenemos en Cristo. Qué bendición, hermano. Qué maravilla saber que en Cristo tenemos todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, él termina diciendo en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Hablamos de la predestinación, solo voy a hacer una mención rápida, ¿verdad? De lo que es la predestinación, es la palabra proorizo, es una palabra compuesta. Pro significa de antemano y orizo, horizonte. Y voy a leer algo que escribió un hermano cuando él dice acerca de esto. Él se llama, ustedes lo han escuchado, se llama Sugel Michelin. Y él dice, en cuanto a la palabra predestinación, es la traducción del vocablo griego proorizo. Palabra compuesta de pro, que significa de antemano, y orizo, de donde proviene nuestra palabra horizonte. El horizonte es la línea que divide el cielo de la tierra. De manera que la idea de esta palabra es trazar un límite de antemano. Soberanamente Dios trazó una línea demarcadora en la raza humana y algunos los destinó de antemano para ir al cielo. Bueno, estoy de acuerdo en lo que él dice, lo único que de ahí han surgido lo que nosotros llamamos los calvinistas y luego los arminiistas. Unos defienden la soberanía de Dios, otros defienden el libre albedrío del hombre, y eso es un debate. Nunca hay una manera de reconciliar ambas cosas. Y algunos se atreven a decir, los calvinistas extremos, de que Dios escogió a ciertos para ser salvos y el otro grupo los escogió para que se fueran al infierno. Algunos de ellos extremos dicen eso, pero no es así. Aun cuando es verdad que Dios ha predestinado, no quiere decir que a los otros los condenó a ir al infierno. No fue él. Es que las personas no quieren ir al cielo. Usted puede mirar, habla con amigos, habla con vecinos, le habla de Cristo y no quieren saber de Cristo. Y eso no es que Dios los predestinó, por fuerza tienen que ir al infierno. No, simplemente ellos decidieron. Hay un libre albedrío. Como hay un libre albedrío también de venir a Cristo. Usted no le puso, Dios no le puso una pistola para aceptarle. Dios no le puso un puñal y le dijo, tienes que arrepentirte. No, usted lo hizo voluntariamente, conscientemente, porque usted lo quería hacer. Yo lo hice a la edad de 17 años y me alegro y me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque es la vida más maravillosa. Es una vida de lucha, de batallas, pero es lo mejor, lo más hermoso y maravilloso que un ser humano puede vivir. Y eso es porque tenemos a Dios. Entonces, Dios nos predestinó. Y para terminar, hermanos, ahí el versículo 11 dice, él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria. ¡Qué maravilla! Todo es para la gloria de Dios. Entonces podemos mirar cómo Dios nos ha bendecido. El Padre nos ha bendecido haciendo tanto por nosotros y el Hijo también nos ha bendecido dándonos 5 bendiciones aquí en este libro de Efesios de los versos 7 hasta el 12. Nos ha redimido,
del pecado, nos ha renovado nuestra mente, nos ha revelado su voluntad, nos ha reunido todas las cosas en Cristo y nos ha regalado una herencia que no merecemos, pero que Él nos ha dado por gracia. El Señor nos ayude a glorificar y exaltar su santo nombre, porque Él es nuestro Dios. El Señor nos bendiga con su palabra.